muchachos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a estas clases en línea de matemáticas. Por fin hemos llegado a la recta final de nuestro curso Comipems. Bueno, sí, porque matemáticas en cuanto al área de ciencias, ¿no? Vamos a hablar en cuanto al área de ciencias. Ajá. Y obviamente también haciendo referencia a que vas en tu último grado de secundaria o que estás en su defecto, ¿no? Porque también es válido que no te haya gustado tu Comipems antes, en el caso de que ya lo hayan hecho, o también que, ¿cómo decirlo? Pues que se vale, ¿no? Que estemos haciendo, como diríamos allá en el viejo mundo del fútbol, repechaje. Y que tenemos que estar recordando ciertos aspectos, pero no te espantes, porque es que siempre de los siempre, como ya lo dijimos en la habilidad matemática, yo no sé por qué el mundo dice, ay, es que las matemáticas son re difíciles. Y pues no, realmente no son tan difíciles como nosotros pensáramos o como nosotros queremos hacerlo a saber, ¿no? Porque es cierto, o sea, eso no depende de alguien que te lo diga, ay, es estar re difícil. No, porque al final de cuentas, como ya lo vimos en habilidad matemática, todo depende de tu habilidad. Ajá, todo depende de tu eficiencia. Recuerda que como dice Riz allá, ahorita vamos a hacer de hecho mención sobre ese pequeño aspecto que dice Riz. Y sonará un poco gracioso, pero es que es la verdad. Ajá. Todo tiene referencia a matemáticas. Todo, y si tú no las ves del modo tan gracioso que son, tan curiosas, o sea, sí entiendo, ¿no? Que hay que ser serios. Sí, pero estamos en una etapa en donde, y en una época donde ya, o sea, ya no podemos estar como Isaac Newton, encerrados y hacer cosas, ¿no? O como, por ejemplo, Kepler, que nada más igual, ¿no? Curiosamente, me refiero a encerrados en un espacio, en un escritorio, en una oficina, que allá en aquellos tiempos, pues ni siquiera eran como oficinas, ¿no? O por ejemplo, como te decía, Kepler, que nada se la pasaba peleando con los demás, y esa ira, o sea, lo hubiese aprovechado aún más, aunque fue muy buena su publicación, que fue lo de las leyes de Kepler, muy utilizadas en física. Pero, en fin, ¿no? Entonces, las matemáticas, muchachos, no son difíciles, siempre han estado desde el inicio de todos los tiempos, entonces no tendría por qué ser diferentes a nosotros, ¿no? El aspecto mecanizado en el cual nos educan lamentablemente aquí, a lo mejor en México, digo, no es por hablar mal de varios colegas, pero traen a veces esa vieja escuela y es a veces eso lo que nos complica este aspecto de matemáticas, ¿no? Pero no te preocupes, porque al menos en esta clase, que es nuestra clase número 1, vamos a recordar conceptos básicos sobre lo que es matemáticas y los vamos a analizar, ¿no? En problemas matemáticos. Y pues bien, vamos a hacer mención, a lo mejor dices, deberemos de ser un poco serios en este aspecto, en este curso. Sí, pero también se vale sacar un poquito de este meme, que quiero que lo tengas en mente. Vamos a usar un poquito la psicología antes de iniciar todo el curso, para que tú no te estreses. Ajá. Y sí, ten en mente esta frase muy icónica de esta serie muy icónica, que vamos a hacer una máquina de combate bien afinada. Tal vez no tanto un robot, pero aquí como dice Riz, ¿no? Siempre y cuando sea un robot muy genial, linterna verde. Entonces, aquí, ¿por qué puse esta imagen? Para que tú te des cuenta y empieces a relacionar las cosas y obviamente te motives, ¿no? Entonces somos una máquina de combate bien afinada, un robot y un robot de los geniales, ¿no? Entonces, pequeño chascarrillo para que te relajes, ¿no? Y bueno, dentro de la clasificación, del aspecto de matemáticas, vamos a hablarlo así, ¿no? Se divide en varias áreas o subáreas, como lo quieras identificar. Esas áreas o subáreas se van a llamar aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, álgebra lineal, ¿qué más? Bueno, ese es un poquito como aplicación también. Álgebra vectorial, geometría vectorial, me parece también así la conocen ya, creo.
cálculo diferencial, cálculo integral, estadística, probabilidad, pero relájate porque no vamos a ver todas. Aquí nada más vamos a ver las babies, que son aritmética, que son álgebra, ajá, un poco del aspecto del álgebra booleano, y tal vez un poquitito de métodos que implementaríamos en una parte de álgebra lineal, pero no tan así de que digas, ay, Dios mío, no lo entiendo. Vamos a ver obviamente geometría y trigonometría, sobre todo el aspecto de la trigonometría, que a mí en lo personal es una de las materias que a mí, bueno, geometría, no tanto trigonometría todavía digo, me caes bien, pero lo que es geometría a mí se me hace, a mí en lo personal, una materia que es un poquito cuadrada, ajá, porque prácticamente tienes que hacer lo que dice. Sin embargo, obviamente, ya si nos fuéramos más allá, pues estaríamos observando las cosas, ¿no? Como ella nos dice, porque también gracias a la geometría, pues podemos ver los bonitos astros y deducir cosas de los astros, ¿no? Allá al buen Galileo Galilei, recordando, ¿no? Y Kepler, porque cómo estaban ellos bien peleados. Y también vamos a ver el aspecto de estadística y probabilidad, que fíjate que esa sí me cae re bien, porque me ha hecho ganar apuestas solamente teniendo esa habilidad. Entonces, para empezar a hablar de esas apuestas y aplicaciones que, lejos de la vida académica, también la podemos aplicar en la vida cotidiana, pues habría que entender lo que es aritmética. Y prácticamente la aritmética es parte de las matemáticas que nos va a dar o ayudar a entender los procesos básicos de las principales operaciones, que son suma, resta, multiplicación y división. Pero para esto, en aritmética, o digamos en todo el espectro matemático, necesitamos nosotros ubicar lo que son la clasificación de los números reales. Y en cuanto a la clasificación de los números reales, reales quiere decir que se pueden colocar dentro de la recta numérica, o que existen dentro de nuestra recta numérica convencional. Porque sí, también hay llamados los números imaginarios, que se ve un poco más en el aspecto de álgebra lineal, pero ellos tienen como que sus propias representaciones gráficas. O sea, al final de cuentas es lo mismo, pero vamos a diferenciarlo, ¿no? O sea, es como si te dijera, pues México es un país y Estados Unidos también. Ok, pero en México solamente, por ejemplo, ¿no? Tenemos la festividad del Día de Muertos, ¿no? Muy significativa. Y en Estados Unidos pues celebran Halloween. O sea, prácticamente tienden al mismo objetivo, pero tienen características diferentes, ¿va? Pero dejemos a un lado lo que son los números imaginarios y vamos a ponerle atención a los reales. Entonces, los reales los vamos a clasificar en dos grupos, que son los racionales y los irracionales. Recuerda que los irracionales no quiere decir que están cayendo en alguna locura, que son irracionales. Perdón, no me sale el chiste. Pero irracionales quiere decir que son, como dice aquí, decimales no periódicos. O sea, hace que tiene una cifra enorme o muchas cifras después del punto decimal, ¿no? Por ejemplo, pi, como ahí lo vemos, o sea, nosotros lo cerramos a 4 cifras significativas, pero la verdad es que pi tiene, como ya lo vimos en la clase de habilidad matemática, y si no, no te preocupes, lo vas a ver, en una clase lo exponemos, y vas a ver que tiene tantos decimales que dices, mejor me quedo con las 4 cifras significativas. Y que de hecho en esa clase se hace mención del por qué vamos a usar 4 cifras significativas, o por qué es conveniente usar 4 cifras significativas después del punto decimal. Pero si no, de todos modos lo vamos a volver a retomar en la parte de estadística, ¿vale? Pero bueno. O también tenemos esas raíces que ya sean cuadradas o de diferente potencia, o de diferente grado, mejor dicho, que nos dan una gran cantidad de decimales, y que dices, no, espérate, no, pues tampoco estoy jugando, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza a un número irracional, que después del punto decimal tiene muchísimas cifras significativas, cifras, ¿no? ¿Cuándo se considera que es muchísimas? A partir de la cuarta, de la quinta, ¿no? Ya de la quinta cifra ya es algo que es un número no periódico o es un número irracional.
Eso también depende mucho de la interpretación de las personas, porque hay veces que dicen, no, es que a partir de la cuarta, o no, es que a partir de la sexta, ¿no? Entonces, yo por lo general considero a partir de la quinta, por la misma mención que hacemos en la cuestión de habilidad matemática de las cuatro cifras significativas, porque con cuatro cifras significativas, ya mejor lo digo aquí, no hay tanto margen de error. Ajá, ¿y de qué error? Ok, eso lo vamos a entender un poco más en la parte de estadística sobre los errores de aproximación. Ajá, pero vamos a ponerte un ejemplo. No es lo mismo cuando tú sacas 5.8509 a cuando sacas 6. Ajá, entonces, en una calificación, ¿no? Que te diga un profe, no, pues es que las cuatro cifras significativas, si te hacen redondear al 6 va. Pero como tengo el 0.9, me voy a quedar en 85 por ese 0 que tengo. Ajá, entonces esa es la manipulación. Entonces, por esos pequeños márgenes de error ya no vamos a poder pasar la materia. Ajá. Entonces, solamente hay que tener muy bien establecido ese tipo de detalles, ¿va? Pero prácticamente eso es un número irracional y lo vamos a interpretar con la letra I. Los números racionales, que son interpretados por la letra Q, y los reales obviamente por R, bueno, los racionales Q los vamos a dividir en enteros y en fraccionarios, que también los fraccionarios se les llaman racionales, no enteros. Ajá. ¿Y cómo hacemos esta diferenciación de los racionales? Prácticamente deberíamos de haber hecho una clasificación tanto como de enteros y aparte los racionales, pero ok, hay muchas personas que así lo manejan y está bien, nada más apréndete las diferencias. Los racionales hablan de raciones, ajá, ejemplo, voy a la guerra, sí, bueno, no tanto así, ¿no? Pero espero que vean un canal que haya de un español que se llama, creo que Miguel, bueno, pone su apodo, y hace mención mucho a lo que utilizan los soldados, ¿no? Comidas y todo eso. Y él siempre dice una frase que vamos a ver las raciones o algo así. Así. Entonces, él, para mostrar el equipamiento de los militares, pues empieza a hacer por secciones. A eso se le llama racionar. Ajá. Y en el caso de los fraccionarios, pues vamos a tener como modelos a las fracciones, obviamente, pero también a los números decimales. Y que dentro de la gama de los números decimales, pues tenemos aquellos que se van a interpretar que sean exactos, o sea, que nada más tengan tanto el entero como su parte décima, o que pueden llegar hasta las 10 milésimas, que vuelvo, aquí se hace otra vez esa referencia a las cifras significativas, ¿vale? Y obviamente en fracciones que vamos a conocer que son propias, impropias o mixtas, que a lo largo de nuestra clase o de nuestro curso, mejor dicho, vamos a estar viendo cómo diferenciar una fracción de otra, ¿no? Y en cuanto a los enteros, pues tenemos naturales y no naturales. Ajá. Prácticamente los naturales somos los positivos y los negativos son los no naturales. Ajá. Muchas veces dentro de los ejercicios que vamos a estar observando en Comipens, aguas, porque los los negativos a veces los ponen como los siniestros, ¿no? Pero no es porque, voy a hacer la de, cruz, que venga algo así, ¿no? Perdón, se me olvidó, pero no es algo así como de maleficio a lo que voy, ¿no? Nada teológico. Hacemos mucho uso del idioma en latín, en griego, en estos aspectos, como ya tú habrías dado cuenta. Ajá. Y ahorita vamos a ver es por qué a veces se le consideran como los siniestros. ¿Va? Ahorita vamos a dejar como que eso aquí volando tantito, pero lo vamos a cargar otra vez. Entonces, habíamos dicho que la aritmética nos va a ayudar a comprender todo este análisis de la suma, bueno, mejor dicho, de la adición, del cociente o las relaciones que son estas, ajá. Recuerda que cuando tú escuches la palabra relación, es una división.
También tenemos lo que es la resta o sustracción y el producto o multiplicación. Entonces es ya normal que nos estemos acomodando a ese tipo de lenguaje, ya que estas son las 4 operaciones fundamentales de la aritmética que pues van a venir durante todo el examen. Incluso al estar hablando de fechas, que se ve mucho en historia, sobre todo, ¿no? Cuando hay líneas de tiempo, o en geografía cuando estamos haciendo lo de los usos horarios, pues ahí implica también matemática. Y sí, esos temas también son de Comipems. Ajá. Y dentro de la aritmética, como del álgebra, va a haber un orden. Ajá, recuerda que matemáticas es medio payasita, ¿no? Así como que, tienen que llevar un orden, porque si no la nena se pone hostil. Entonces, nena matemáticas, que dentro de sus áreas, la más fresa es álgebra, porque esa no se conforma nada más con números, también con letras, pero ahorita primero nos vamos a llevar unas 2 o 3 clases con este tipo de temas, que son parte de la aritmética, si no es que hasta un poquito más, para poder comprender y razonar, porque caso curioso, me ha tocado ver a varios chicos que van a presentar el Comipems y ni siquiera se saben las tablas o ni siquiera saben cómo responder estas operaciones. Para nosotros responder operaciones necesitamos un orden. En el caso de la aritmética vamos a poner que primero se resuelven multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. Ajá. En este caso podría, y que dentro de esta gama todavía hay otra, ¿no? Que ya se nos referencia un poco a lo que es álgebra, que es resolver lo que tenemos adentro de los paréntesis. Entonces vamos a tratar, para ahorrarnos tiempo, también de cuando se pueda mezclar aspectos algebraicos de aspectos aritméticos, porque una va con la otra. Entonces aquí, de acuerdo a la álgebra, tenemos que responder primero ese aspecto del paréntesis y después pues ya simplificarlo, ¿no? Entonces tenemos 2 más 2, 4, y 8 entre 2 pues me da a 4. Ajá, entonces, pero aún no he terminado de quitar este paréntesis, ¿vale? Entonces 8 entre 2 me da a 4. Ahí está. Abro paréntesis, que recuerda que los paréntesis, recuerda tus clases de mate de la secu, que nos dicen que los paréntesis nos hacen referencia a obtener un producto. Entonces solamente vamos a reducir la parte de adentro. Entonces 2 más 2 tengo 4. Recuerda que un paréntesis es un producto, o se hace una multiplicación. Entonces el resultado de esta sería 16. Si nosotros no llevamos eso acorde, podemos tener un poco de complicaciones. Ajá. Hay veces en que sí coinciden. Ajá, sobre todo cuando hay dos implicados, siempre tienen esa curiosidad, pero cuando no hay que seguir el orden, o sea, para no errarle sigue un orden, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestro curso. Ahorita nada más es para que empecemos a recordar un poquito. Y obviamente pues la suma y la resta son aspectos que para nosotros son el pan de cada día en matemáticas, ¿no? De hecho, yo me atrevo a decir que de las 4 operaciones fundamentales que tenemos, la resta y la suma son las más difíciles. Yo me atrevo a decir eso. ¿Por qué? Porque está la confusión que precisamente siempre tenemos, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la recta numérica. Ahora, aquí podemos apreciar en esta lámina que es una regla que a mí me gusta llamar la regla del rey. Ajá. Recuerda que al principio de la clase vimos que existe tanto el espectro natural y el no natural. Ajá. Que tenemos menos 5, por ejemplo, más 3. Y que a veces se nos complica mucho estar ahí contando con los dedos, o que llegamos en un momento a decir, ay, ¿de dónde sale ese menos, no? ¿O qué onda? Y no nos acordamos. Primer tip que vamos a ver hoy, de las 2 técnicas que vamos a ver hoy en cuanto a suma y resta, es la regla del rey, ¿no? Que dice que el rey, el signo del rey es el que gobierna el resultado, y en este caso el rey es el que va a tener el mayor valor numérico en una suma. Ajá, aquí nada más estamos poniendo 2 números, puede haber más. Ajá. Y por lo general se recomienda que cuando haya más, ustedes los empiecen a agrupar. Es ahí donde digo que empieza la confusión, porque muchos dicen,
Ay, es que signos positivos se suman y los negativos se restan. Ajá, y cuando tengo un negativo contra un positivo, ¿qué onda? ¿Qué hay ahí, no? Entonces, lo mejor o la manera correcta de decir estas expresiones es se reducen. Vas a reducir primero negativos con negativos o positivos con positivos y al final quedarte con la menor cantidad de valores numéricos posible para que a su vez esos dos, que te quede positivo o negativo o positivo con positivo o negativo con negativo, se puedan juntar, ¿no? O reducir, hacer solo uno mismo. Ahorita de todos modos vamos a ver ejercicios que implican esa técnica. Bien, vamos a continuar, ¿no? Con esto que yo te decía, que es la recta numérica. ¿Y qué es la recta numérica? Pues es una representación gráfica de cómo nosotros ubicar un valor numérico. Ajá. Tenemos al cero como neutro. Ahora sí, recuerda lo que te dije, lo que te dije de las cosas siniestras, que siempre ubicamos a los negativos como los siniestros, pues vuélvelo a agarrar y aquí es donde lo vamos a aplicar. Esas palabras que son muy inusuales te pueden ayudar para hacerte recordar ciertos aspectos que a lo mejor sí sabías, pero no los puedes enfocar de una mejor manera o no los puedes interpretar bien, ¿no? Entonces, tenemos a nuestro cero neutro. Y también aquí voy a aclarar algo que dirán ustedes, ay, no inventes, ¿en serio hay esa afirmación? Pero es cierto, o sea, y no nos debemos de burlar porque, pues eso depende ya de cómo te transmiten esto, ¿no? El cero, ya lo habíamos dicho, que cuando decíamos valor nulo es igual a cero. Pero yo tenía una amiga, bueno, una compañera, que cuando precisamente estábamos haciendo lo del Comipems y no teníamos así como que, o recordábamos bien que era lo del aspecto de la recta numérica, y me acuerdo perfectamente por esta situación. Ella era muy inteligente y a mí me costaba un poquito más de trabajo. Ajá, eso viene de la habilidad y de la comprensión de cada quien. Entonces ella era muy inteligente y yo siempre le pedía ayuda, ¿no? O sea, yo no quería que me pasaran las cosas, simplemente como a mí mi maestro me daba miedo, que era ingeniero automotriz, algo así, por eso me daba miedo. Yo iba con ella y le decía, oye, no seas malita, pues explícame, porque mira, me perdí en esto, o sea, tampoco yo me quedaba atrás, ¿o no? O sea, yo decía, tengo poder, nada más es cuestión de ubicar. Y ya hacíamos ejercicios de álgebra y llegó un momento en que a ella pues le daba cero, ¿no? Y me decía, es que aquí yo tengo duda porque me dio cero. Y yo le dije, sí, a mí también, pero yo lo ubiqué en mi recta numérica en ese aspecto, en ese entonces. Y me dijo ya, pero es que yo no sé si existe un cero negativo y el cero positivo, o sea, no tiene valor, no tiene un signo. Y obviamente pues no, porque es un valor neutro. Entonces nosotros al decir un valor neutro es porque es eso, no va a tener un signo. Y pues obviamente pues ya perdimos el miedo y pues ya le preguntamos al profe y pues ya nos explicó esto, ¿no? Pero nos dijo, tienen que tener en cuenta que el cero es su punto de referencia en su recta numérica, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, o si tienen las dos o hasta tres, ¿no? Si tenemos dos rectas numéricas, una horizontal y una vertical, se convierte obviamente en un sistema binario, que es lo que conocemos como plano cartesiano. Y si existe una tercera, que sería el eje Z, pues ya estaríamos hablando de ejes, de un sistema tridimensional, que obviamente pues tendría el eje X, Y y Z, ¿no? Pero ahorita vámonos a regresar con que es el eje X o sobre la horizontal. Entonces él siempre nos dijo, si están trabajando sobre la horizontal o en una recta numérica, todos los lados siniestros son negativos. Y nosotros así como que siniestros hasta nos asustamos, ¿no? Pero siniestro significa que está a la izquierda. Me parece que es latín, de donde viene eso. Obviamente no es griego. Es que no sé si sea correcto decir que es romano, pero no, creo que es latín, ¿no? Se debe decir latín. Y que aún así, ¿no? En partes de Italia puedes escuchar eso. Que ellos dicen sinestro o algo así. Sinestro, algo así dicen, ¿no? Entonces a lo sinestro se le va a ubicar como el lado izquierdo.
Ajá. Al derecho no me acuerdo cómo se le dice, la verdad, pero pues es derecho, ¿no? Derecho, todo lo positivo. Entonces, no importa que aunque tú lo tengas pegadito, pegadito al cero, sigue siendo no cero, no es igual a cero. Y si está del lado izquierdo debe ser negativo, así sea punto cero 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 uno, es esa, ajá, es esa parte. Y esta recta numérica es la que nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? ¿Y cómo se va a utilizar? Obviamente lo utilizamos mucho con el llamado método de la ranita, que era donde nos decían, por ejemplo, vamos a poner creo que era -5, ¿no? La suma que vimos anteriormente. Y que yo, por ejemplo, si aplico la regla del rey, ya depende de ti, ¿no? Esa es la primera tarea o el primer ejercicio que vamos a estar viendo hoy. Identificar los números o la clasificación de los números y estar practicando la regla del rey, ¿no? Entonces, yo con mi regla del rey, mis conocimientos vastos de la monarquía numérica, yo digo que aquí el resultado tiene que ser -2. Porque de acuerdo a la regla del rey, pues el 5 tiene el mayor valor numérico, por lo tanto va a gobernar el signo de ese rey, ¿no? Y por otra, pues ya nada más obtengo la diferencia que hay entre uno y otro. Hay personas que se les complica eso, aunque yo no lo veo conveniente hacerlo en el Comipems, pero a lo mejor ahorita que estás haciendo tu práctica antes de tu examen, ¿no? Que vamos a ubicar primero el primer, valga la redundancia, el primer valor numérico, que está en -5. Ajá. Y +3 no quiere decir que lo voy a ubicar acá. Ajá. No tanto así, sino que voy a recorrer 3 lugares hacia la derecha. Entonces tengo 1, 2 y 3. ¿Y ves cómo me da un -2? Ajá. Ahora al revés, ¿qué tal si yo hubiera tenido un -7? No, perdón, un +7, perdón, esta no se ponía. +7 -8. El 8 es el mayor valor numérico, entonces por lo tanto yo deduzco que es -1 porque entre el 7 y el 8 solo hay un lugar. Entonces ubico al 7, lo voy a hacer de otro color para que no se confunda tanto. Y era lo que nos decían, ¿no? Que el saltito de la pulga, que el saltito de la ranita, etcétera, etcétera. Es igual. Yo veo más conveniente para el examen Comipems hacer esta regla del rey que hacerlo de la recta numérica, pero pues también es válido. Mientras tanto, sea en práctica. Y si te vuelves unas manejando la recta numérica en Comipems, te voy a dar mis más benditas felicitaciones y wow, ¿no? Porque sí, a veces es complicado desde diseñar la recta, pero bueno, todo se vale. Entonces tengo +7, -8, ¿no? Entonces voy a recorrer 8 lugares hacia la siniestra. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. ¿Vale? Entonces de aquí lo recorrí hacia la izquierda, por eso sale hacia la siniestra. Y acá pues hacia la derecha, ¿no? Y no te sientas mal. Digo, ahorita vamos a empezar a hacer ejercicios. No te sientas mal si te va costando trabajo. Para esto es este curso. Y recuerda, como dijo Scatman John, ajá, por allá un músico, un intérprete de house que te voy a dejar ahí como tip, ¿no? Es el que cantaba una canción que se llamaba precisamente Scatman. Y Scatman John, Scatman John, que era su nombre artístico, era tartamudo. Entonces él siempre dijo que de nuestras debilidades, o más bien en referenciándose a él, que su debilidad, su mayor debilidad iba a ser su mayor cualidad. Y aquí es lo que vamos a hacer nosotros, de nuestra mayor debilidad para algunos, que a lo mejor es la matemática, la vamos a hacer nuestra mayor fortaleza o nuestra mayor cualidad. En mi caso, yo también apliqué esa de Scatman John, y sí, antes las matemáticas eran un aspecto que yo no sabía manejar, que yo no les entendía, hasta que me cansé y dije, ¿por qué? ¿Por qué las estoy visualizando tan difíciles y son lo más fácil del mundo? Y claro que sí, ¿vale? Entonces vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios. Pero antes de eso, vamos a conocer lo que son, o a recordar lo que es el valor absoluto y lo que es la jerarquización, ¿no? Ajá, la jerarquía de las operaciones, aquí yo te los puse. Y bueno, ¿por qué del valor absoluto? Porque lo vamos a estar utilizando ahorita de forma de concepto. Vamos a regresarnos. El valor absoluto y el valor relativo.
El valor absoluto es el valor que se adquiere o que va a adquirir el dígito sin importar el lugar que ocupe. El valor por sí solo, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el 432, que ahorita vamos a hacer ejercicios en esta clase, ¿no? Y el valor relativo, pues es el valor posicional, ¿no? Que habíamos visto un poquito también en la parte de habilidad matemática. Ajá. Y obviamente, pues la jerarquía de operaciones, pues vamos a manejar del primer grado, que son los corchetes, por eso es la base, o sea, si nosotros no la podemos resolver, pues no. Después, paréntesis y corchetes, después raíces y potencias, después multiplicación y división, y hasta último suma y resta, ¿no? Y como dice, ¿no? Operaciones del mismo nivel se resuelven de izquierda a derecha, ¿vale? Vamos a estar practicando esta pirámide, tal vez a lo mejor así la ves medio rara, pero ya haciendo la práctica, pues ya, va a ser cosa que digamos, ay, no, pues sí, está muy fácil, ¿va? Entonces vamos a empezar nuestra clase, bueno, nuestros ejercicios. Ahora sí, hace rato me quedé escuchando esa canción de Scatman Joe. Scatman John, perdón, siempre me como una N. Y ojalá la tengan oportunidad de escucharla. Esa es de los años 90 y decía no puedo poner luego en videos porque me emociono. Pero volvemos, ¿no? Si así es como una estrategia basada en nuestra habilidad, y si a ti te gusta, yo la recomiendo porque sí te activa ciertas cosillas ahí en tus neuronas. Entonces, pues, ojalá y tengas oportunidad de escucharla, ¿no? Bien, tenemos... Vamos a marcarlo bien. Este número, ¿no? Es un número entero, muy bien. Pero si a mí se me ocurre ponerle esto así, sí, otro 5, algo no se marcó bien, ahí está. Un 8, un 1, un 2. A este, ¿cómo lo podemos llamar, muchachos? Es 5.700, bueno, recuerda que aquí hay subniveles, ¿no? Entonces son décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, centilésimas y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo podríamos interpretar ese número, no? ¿Cómo lo podemos leer para empezar? Para los cuates y rápidos serían 5.758.125, ¿no? Otros empiezan a nombrarlo dependiendo de su suborden y así. Pero vamos a evitarnos de problemas porque yo lo clasificaría como un número irracional. Ya, no me complico. Si en mi examen con mi PEMS me ponen, ¿no? Oye, a lo mejor no me lo ponen así, pero me pueden poner una pregunta que diga, de las siguientes opciones, ¿cuál es un número irracional? Y te pueden poner ¿no? Inciso A. O te pueden poner... Perdón, se me fue el aire. Fue horrible. Ya, pero ya estoy bien. 5.7. Te pueden poner 5.75. O te pueden poner simplemente 5. Entonces tú ya te quedas, no, pues yo aprendí en mi curso y por mis conocimientos de secundaria, que pues sí, ¿no? O sea, es el inciso A el correcto, o el primero en este caso, porque es el que tiene la mayor cantidad de cifras después del punto decimal. Entonces ten cuidado porque a lo mejor así son los ejercicios para tu examen con mi PEMS, ¿vale? Ese es uno. O también esta, que te pueden decir, ¿cuál de las siguientes raíces te da un número irracional, ¿no? Y por ejemplo tenemos raíz de 2, raíz de 3, raíz cuadrada obviamente de 9 y como son 4 opciones siempre, vamos a poner raíz de 25, ¿no?
Entonces te dicen, ¿cuál de estas te da una raíz irracional? Ojo, también, aquí no implica gran ciencia, solamente que te fijes y observes bien. Sí, a lo mejor es muy bueno que identifiques que, pues que la raíz de 2 es 1.41, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, no, porque de hecho aquí también, ¿no? Perdón, vamos a borrar esta. Que sea raíz de 16 mejor. ¿Por qué de 3 no? Porque también nos daría un número muy muy irracional. Entonces, perdón, me disculpo, pero ya lo corregí. Bueno, si tuviéramos eso, podemos nosotros deducir, ¿no? Cuando tengamos una raíz que va a darnos un número entero con una cantidad enorme de dígitos después del punto decimal. Incluso hasta si hubiésemos dejado el 3, habría que, bueno, es una manera muy difícil de determinarla sin alguna calculadora o algún procesador de cálculo, cuál es el más irracional de los dos, ¿no? Pero como no te van a dejar sacar calculadora, entonces una es, pues, yo no lo recomiendo mucho, pero si tú eres ágil, pues que hagas las operaciones de todas, ¿no? O sea, las raíces cuadradas de todas. Y si no, que hagas el contrario. Ok, ¿qué número multiplicado por tanto me da 2 o 16? Bueno, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 2, 16, 9 y 25? Si tú me dices que para encontrar el 2 es un 1, déjame decirte que no, vuelve a repetir tus tablas de multiplicar. Pero ese es un aspecto, ¿no? Encontrar verdaderamente el valor de la raíz. O si no, de otra manera, que es el contrario, que es buscar un número que multiplicado por sí mismo te dé 16, te dé 9 o te dé 25. Y obviamente aquí te vas a dar cuenta que estos valores te van a dar exactos. Por ejemplo, raíz de 16 es 4, raíz de 9 es 3 y raíz de 25 pues es 5. Entonces, como estos son valores enteros, obviamente este es el que sobra. Entonces, ¿cuál pondría yo? Pues el inciso A o el más pequeño, ¿no? Ese es otro tip de cómo estar manejando las respuestas, ¿vale? Bueno, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Ok. Otras que te pueden decir, porque incluso hasta te pueden combinar esto. Menos 3.5 más 4.7. Entonces, aquí podemos hacer uso incluso de nuestra habilidad matemática que ya hicimos uso durante todo el lapso de nuestra vida y que vamos a seguir experimentando porque todos vamos al súper. Entonces te ponen ahí la croqueta del gato, pa'l perro, pa'l gato. El shampoo, el atún y así, te da una cuenta, ¿no? Pero ¿qué crees? Híjole, no me alcanza, señorita, le voy a cancelar algo. Y ya te sale este signo de menos con algo, ¿no? Por eso te digo que eso es hasta en el súper. Pero ahorita como no estamos en el súper y estamos practicando esto, baby, primero, vamos a continuar. Entonces, aquí recordaremos que hicimos nosotros un método de aproximación o que lo recordamos a partir de nuestras habilidades de pequeños o en el curso de habilidad matemática. Entonces, en la suma de aproximación, recuerda que era tomar el valor mayor numérico que esté cercano a la siguiente decena, que en este caso es 4.7. ¿Cuánto le aumento para que me cierren 5? Pues 0.3. Entonces, tengo 5 positivo menos 3.5. ¿Y eso a cuánto me da? O sea, si tengo 5 pesos, le quito 3.5, 3.50. Y si no mal no recuerdo, me queda 1.5. Este es mi resultado parcial. Pero recuerda que le aumenté 0.3. Entonces, en este caso me queda 1.5 menos 0.3 me quedaría 0.2, ¿no? Y sí, o sea, este es el resultado. ¿Cómo sé que estoy bien en los signos? Porque obviamente 4.7 es mayor que 3.5. Entonces, por lo tanto, él es el rey. Y le vamos a poner su corona como al resultado, pues poniéndolo positivo, ¿vale? Vamos a comprobar únicamente con la calculadora para que veas que es cierto, más no quiero que te acostumbres a ella. Bien, solamente vamos a hacerlo para únicamente demostrar que estoy correcto. Entonces podemos poner menos 3.5 más 4.7, nada más que en esa calculadora pues se marcó el 0. Ahí está.
¿Ves cómo con el método de aproximación lo hice mucho más rápido? Bueno, esto es en cuanto a regla del rey, si te das cuenta. Vamos a practicarlo un poquito más. Vamos a poner ahora un poquito más de números. Y de una vez te aconsejo que los vayas visualizando de forma horizontal y no tanto la vertical como siempre estamos acostumbrados, ¿no? Vamos a poner valores un poco más, ya más adolescentes. Más 20, menos 45, menos 17, más 2. Ok, cuando nosotros tenemos estas expresiones, muchachos, dirás, no, ya te espantaste. Primero yo sumaría todo el aspecto positivo con los puntos positivos y luego todo el aspecto negativo. Ahora, no es una regla que debamos de seguir, pero es una recomendación. Primero anota siempre que puedas, bueno, en este caso toda la relación que hay entre positivos y luego los negativos. Ajá. Aquí, por ejemplo, vamos a anotar 15 más 20, pues son 35, más 2 son 37. Ajá. Menos, ¿cuánto es 45 menos 17? Ahora, como estos, aunque sean negativos, pero comparten el mismo signo, es como si tuvieras aquí la suma. Entonces, ellos se reducen a uno solo. Ajá. ¿Y cuánto es 45 menos 45 menos 17? Es como si hicieras una suma, pero con el signo menos, ¿no? Entonces, 5 más 7 me da un 12, por ahí llevo una, 4 y una son 5, y la que llevo, 6. Ok. Entonces, ¿quién es mayor? ¿El 62 o el 37? Pues obviamente el 62, por lo tanto, va a tener un valor numérico. Aquí sí tiene un signo de más, pero es imaginario, así que cuando ustedes vean que una expresión empiece sin signo, quiere decir que el valor numérico es positivo. Y bueno, tengo 62 para 37 para 62, ¿cuánto es? Vuelvo, cierro, ¿no? Este es 40. ¿Cuántos me faltan para llegar a 62? Pues me faltan 22. Pero yo a ese 37 que convertí en 40 le agregué 3. Entonces, a este 22 le tengo que restar esos 3. Entonces, 22 menos 3, ¿cuánto me da? 19, ¿no? Entonces, esos son los métodos de aproximación. Pero bueno, en este caso, el método de aproximación, en vez de restar, en lugar de restarlo, lo voy a sumar. Ajá. ¿Por qué? Porque tengo el signo negativo. Entonces, me da como resultado menos 25. Ajá. Y vamos a comprobarlo de nueva cuenta. Entonces, tengo 37. Utiliza la calculadora solamente para que te des cuenta de los resultados, ¿vale? Entonces es 37 menos 62 menos 25. Ajá. Esos métodos de aproximación solamente ubícalos bien. Si hubiésemos sumado, ok, entonces se restan esos 3. Pero como tenemos ese signo de menos, entonces los sumamos. En vez de restarlos, los sumamos. Sí, suena complicado, pero ya una vez con la práctica ya se te vuelve un poquito más sencillo. Vamos con otro ejemplo de la regla del rey. Ay, ya hasta tenía aquí los otros ejercicios de la próxima clase. A ver, vamos a poner 10. Vamos a hacer uno literal, ¿no? Vertical. Menos 5 más 8 es un 8. Menos 13 menos 2. ¿Ok? Siempre estamos acostumbrados a verlos así, y ahorita te voy a enseñar por qué, te voy a mencionar por qué los puse así. Voy a enseñarte una pequeña comprobación, ¿vale? Entonces tengo 5, siempre, cuando tengas así de manera vertical o horizontal, dependiendo, trata de sumar los que te den en 0, o los que te cierren en 0. Entonces 8 más 2 son 10, y 5, 15, y 3, 18, por lo tanto llevo una. 1 más 1, 2, ¿no? Pero ojo, es aquí donde quiero que tú te pongas trucha.
porque yo ya me iba a seguir sumando, ¿vale? Y no se trata de eso, por eso es mucho la confusión. Por eso es, bueno, yo al menos me acostumbro más así. Entonces, primero, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar este y ya, ¿no? Entonces, 10 más 8 son 18. Fíjate, porque podemos caer nuestra trampita aquí. Ajá, por eso era lo que yo te decía. Yo ya le iba a caer, honestamente. Pero recuerda que dentro de un examen con mi PEMS te pueden poner así trampas. Entonces, ten cuidado. Ahora vamos a sumar los que son el mismo signo. Por eso te decía que se agrupan. Ajá. Entonces, menos 5, menos 2, menos 7, menos 13, menos 20. Ahora sí. ¿Ves cómo incluso hasta es más difícil así? 8 menos 0, pues ahí, bueno, no sería menos 0, sería 10, ¿no? O en su defecto, ¿quién es más grande? ¿Menos 20 o 18? Pues menos 20, por lo tanto, nuestro resultado va a llevar el signo de menos. Ahora, tengo 18, para 20, ¿cuánto es? 2. Y ahí sí no me digas que compruebe porque está súper sencillo. Pero eso es en cuanto a los números positivos y negativos. Ahora, cuando yo tengo, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Si yo tengo todos mis valores positivos, ya, nos daba el resultado menos 20. Si yo los tuviera todos positivos y necesito comprobar, ¿cómo lo voy a hacer? Ajá. Voy a ir sumando las cifras que haya entre ellos de manera horizontal. Por ejemplo, aquí podemos decirlo que es un número compuesto, ¿no? Porque se compone de una decena y, bueno, es una decena que tiene una decena y 0 unidades. Pero si fuera un 12 sería una decena y 2 unidades y así sucesivamente. Entonces sumo, ¿no? 1 más 0, pues 1. Aquí es el 5, aquí como ellos no tienen otro número que sumarse, pues va, ¿no? Lo ponemos igual. Pero si tuviéramos aquí, por ejemplo, un 35, sería 5 más 3 y pondríamos el 8. Y así sucesivamente nos vamos a ir. Entonces, ya que tengo yo esta suma horizontal, ahora los vuelvo a sumar en vertical. Entonces tengo 8, 10, 13, 18 y una 19. Y me queda un 19. Esto los vuelvo a sumar, siempre me tienen que quedar unidades, ese es el problema, ¿no? Y me da 9. Ahora, si yo sumo esto, serían 8, 10 son 18 y llevo una. Creo que aquí le borré un 1. Y llevo una, ¿no? Una más una, pues me da 2. Entonces me da 28. Ah, no, perdón. Aquí tengo 19. Lo sumo, 1 más 9 y me da 10. Al 10 lo vuelvo a tener con dos partes. ¿Y qué me queda? 1 más 0, 1. Y aquí, por ejemplo, tengo 2 más 8 son 10. Y vuelve a quedarme un 0 y un 1. Entonces lo sumo y me queda 1. Cuando estos números que están dentro de los circulitos coincidan, quiere decir que mi suma es correcta. No te preocupes, a lo largo de nuestro curso vamos a estar ejecutando las comprobaciones para que tú te vuelvas hábil y no necesites de una calculadora como ahorita, ¿no? Bueno, vamos a pasar con el último ejercicio de hoy y va a ser el siguiente. Sobre valor absoluto y valor relativo. Ok. Muchas veces nos van a poner así como que, ¿cómo decirlo? Cifras, ¿no? 152, por ejemplo. Y que en nuestro examen Comipems nos van a decir cuál es el valor absoluto del o el valor relativo del 2, ¿no? Ajá. Entonces, el valor relativo va a ocupar la unidad porque está en la posición de unidad. Pero si nos dijera en nuestro examen Comipems, ¿qué valor relativo ocupa el 1? Ah, pues va a ser la posición de las centenas, ajá, por lo tanto su valor será de 100 porque está en el lugar de las centenas. Y si nos dijeran cuál es el valor relativo del 5, pues A va a ser el de 50 porque está ubicada en las decenas, ¿no? Entonces si recuerdas que aquí, por ejemplo, era unidad, y luego acá abajo, bueno, decena y centena, pues es eso.
Ajá, pero te lo hago mención y te lo recuerdo porque lo vamos a estar ocupando también mucho en la cuestión de las sumas. Ajá, por eso que tenemos que sumar unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas, pero nunca olvidando que llevamos ese factor de llevo uno, ¿va? Y por último, el valor absoluto. No te complicas, ¿no? Porque luego viene en teoría de el valor absoluto de un número real es igual a su valor numérico sin tener en cuenta el signo. O sea, ¿cómo? Y para que no te confundas y no te estreses, haz lo siguiente. Vamos a suponer que si que tenemos, bueno, un tip que te puedo dar, ¿no? Si te dan un valor numérico positivo o que sea cero, ajá, entonces va a ser el mismo valor absoluto. Pero si te dan un valor absoluto de un dígito o de un número, perdón, de un número que sea negativo, pues simplemente nomás vamos a cambiar el signo. Ajá. Vamos a suponerlo, ¿no? Tenemos valor absoluto de 10. De menos 10, perdón. Entonces su valor absoluto, y se representa por esas rayitas. Eso es valor absoluto. ¿Va? Entonces, ¿a qué es igual el valor absoluto de menos 10? Pues a 10. O sea, nada más le quitas el signo. Y si nos dijeran el valor absoluto de 17, en que ya iba a poner un menos, pues va a ser 17. Ajá. Es como si pusieras en un espectro de la línea recta como que su espejo. Ajá. Pero obviamente si te están dando un valor negativo, tú lo vas a poner en positivo. Y si te están dando un positivo, pues ahí se queda porque todos queremos ser positivos. Ajá. Entonces, no es tanto como un espejo, pero solamente, o podríamos aplicar esa teoría del espejo en cuanto a valores negativos. Pero para que no te confundas entre una cosa y otra, el valor absoluto es cuando tú tienes un número positivo o igual a 0 y se queda el mismo valor, pero en el caso de que sea negativo, pues simplemente le eliminas ese negativo, fuchi, y lo dejas en positivo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Digo, la próxima clase vamos a estar aplicando un poco más esta operación de la jerarquía de las operaciones, porque ya vamos a hacer ejercicios un poquito más establecidos. Ahorita nada más es para que tú recordaras y tuvieras la teoría de lo que son la clasificación de los números, porque si nosotros no ubicamos, pareciera que no, pero si nosotros no ubicamos esa clasificación de los números bien, difícilmente vamos a empezar a entender los problemas de aritmética. Porque muchas veces nosotros cuando no entendemos las matemáticas es porque ni siquiera comprendemos la teoría. Y sí, y hay veces que yo lo he dicho, ¿no? Y estoy de acuerdo que la teoría no es lo mismo que la práctica, pero bien que te ayuda o te da una guía. Ajá, entonces no te estreses, recuerda que somos una máquina de combate bien aceitada y que nuestras próximas clases pues vas a terminar siendo un crack, y si no, mínimo vas a terminar siendo el crack para pasar ese examen, porque sí nos vamos a quedar, ¿cómo no? ¿Vale? Bueno, muchachos, cuídense, de mi parte es todo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.